Bueno, buenos días a todos. Perdón por la demora, pero bueno, cosas que pasan. ¿Qué vimos la clase pasada el miércoles? Terminamos el tema 6. Lo primero que vimos del tema 6 es que, a modo de resumen, repasamos lo que son los criterios de diseño de un buen ISA, una buena arquitectura del set de instrucciones, y vimos que RISC-V cumplía con todo lo que habíamos dicho que eran buenos criterios de diseño para una arquitectura del set de instrucciones. Y después les mostré, como para que tengan un pantallazo, una idea de otro ISA, el del X86, que es diferente de esos criterios de diseño. Es un estilo incremental, en el sentido que van agregando instrucciones, no es modular. La clave principal es que está marcado por la compatibilidad hacia atrás. Eso implica que, ya les comenté, un código que se escribió hace 40 años, lo ponen en un procesador que salió este año y el código funciona igual. Eso es algo que no pasa con los demás ISAs. Sin embargo, por todas esas características, es un código que es muy complejo, que tiene pocos registros de propósito general, tiene muchos modos de direccionamiento, pues son heredados. ¿Y cómo hacen para funcionar bien? Lo que hace Intel es que a todas las instrucciones del ISA en realidad las convierte en unas microoperaciones. Y esas microoperaciones las hace rápidas y eficientes como nosotros, o como RISC-V pretende hacer las instrucciones de su ISA. De esa manera logran una buena performance y mantienen todo lo otro anterior. Y lo que hacen es se ayudan también en los compiladores para decir a los compiladores que todas esas otras instrucciones traten de no usarlas, utilicen estas que son buenas, de esa manera las tengo, funcionan, pero trato de no usarlas. Vimos también que lo que es assembler, el lenguaje ensamblador sigue siendo importante, no por los que uno cree que es realmente importante, sino por otras características, como por ejemplo sirven para diseñar procesadores, que alguien los hace, y es lo que nosotros vamos a tratar de hacer hoy. Con eso terminamos un poco el tema 6 de ISA, empezamos tema 7, que trata de ver con el diseño de un procesador de ciclo único. ¿Se acuerdan? La idea de este tema es empezar desde cero y hacer un camino de datos pensado en performance. Y para pensar en performance queremos que el CPI sea igual a 1. ¿Está claro? O sea que todas las instrucciones se ejecuten en un ciclo. Para eso hicimos un repaso de componentes combinacionales, un sumador, multiplexor, una ALU, con puertas también había. Hicimos repaso de componentes sincrónicos o secuenciales para almacenamiento. Vimos lo que es un registro, definimos el banco de registros, buen día, y definimos lo que es una memoria. La característica es que todos ellos son sincrónicos, se escriben con el flanco del reloj. ¿Está claro? Y dijimos que vimos los que yo les comenté, unos pasos para diseñar un camino de datos, y la clave era empezar por el ISA, el set de instrucciones, la arquitectura del set de instrucciones, porque es la interfaz. ¿Preguntas? ¿Se acuerdan algo de la clase pasada? Quedábamos viendo que no íbamos a ver todo el set de instrucciones de RISC-V, sino que íbamos a usar un subconjunto, que eran 7 instrucciones. ¿Alguno se acuerda cuáles son las 7 instrucciones? ¿Me puede decir? ¿Alguno que la suma, bien. Suma, resta, ¿Sí? AND, OR, ¿Sí? LOAD, TOR. Sí. Y ¿Qué es alto? Branch equal. Muy bien. ¿Por qué elegimos esa? Porque eran más o menos representativas del conjunto general, y yo les dije que si hacemos esa en general vamos a poder hacer todas las demás. Y ahí habíamos quedado después diciéndoles, yo les pregunté, ¿se acuerdan los formatos de estas instrucciones? Y ahí estábamos tambaleando. Entonces va una diapositiva de repaso de los formatos. Las instrucciones load, todas las instrucciones load son de formato tipo I.
O sea, la instrucción load word que vamos a utilizar nosotros es una instrucción de formato tipo I, que tiene un registro fuente, una constante inmediata. Con el registro fuente y la constante inmediata sirve para usar modo de direccionamiento indexado y de esa manera calcular la dirección de acceso a memoria. Una vez que acceden a la memoria, agarran un registro y lo guardan, o sea, agarran el valor leído de memoria y lo guardan en un registro destino. La instrucción store es parecida al formato tipo I, pero tiene un formato tipo S. ¿Por qué? Porque no tiene registro destino. Tiene dos registros fuentes. Entonces, ¿qué es lo que hace? A la constante la parte en dos pedazos. Pero básicamente, ¿qué es lo que hace la instrucción store de tipo S? Agarra un registro, el mismo registro fuente, RS1, la misma constante, para utilizar el mismo modo de direccionamiento para acceder a memoria. Pero en vez de acceder para traer un dato y guardarlo en el registro destino, lo que hace es al registro fuente 2 lo guarda en esa dirección de memoria. ¿Está claro? ¿Qué hacen las instrucciones aritméticas? Add, la suma, la resta, el AND y el OR. Son de tipo R, que tienen dos registros fuentes y un registro destino. Utilizan el modo de direccionamiento directamente entre registros. Agarran el contenido del registro fuente 1, operan, lo suman con el contenido del registro fuente 2 y guardan el resultado en el registro destino. ¿Y el branch? ¿Se acuerdan qué formato de instrucción tiene el branch? Fuerte, Martina. En los micrófonos no se escucha. Dice Martina, para que yo la escuche bien, porque la respuesta es correcta. El formato B. ¿Y cuál es el formato B? Es parecido al S, pero ¿cuál es la diferencia? La constante, en vez de ser, o sea, sigue siendo de 12 bits, pero en vez de ser del 0 al 11, es del 1 al 12. Es desplazado un bit. Entonces, es parecido al S, en el sentido de que tiene dos registros fuentes y una constante. ¿Qué es lo que hace el branch? Agarra los dos registros, los compara para ver si son iguales, en este caso, y si son iguales, salta a la dirección indicada por la constante. ¿Estamos? Repaso sobre esto, todos los opcodes son de 7 bits y están en el mismo lugar. Bueno, ya hemos dicho el formato B que no está dibujado. Otro dato importante, todos los registros leído 1 está siempre en el mismo lugar, el registro 2 está siempre en el mismo lugar y el registro destino está siempre en el mismo lugar. Vamos a ver las ventajas reales que tiene eso hoy. Y la última es que para extender el signo, los campos inmediatos siempre, ¿se acuerdan cómo se extienden signos? Se repite el bit más significativo. Y el bit más significativo de cualquiera de las constantes siempre es el bit 31. Eso sería de que lo anterior era 31, en el caso de que sea un número chico, se repite hacia la derecha. ¿A qué te refieres con los anteriores? Porque dice que para extender el signo se repite el bit 31. Se repite el bit 31 de acá, el bit 31 de la instrucción. Perfecto. O sea, lo que quiero decir es, en el formato tipo I, el bit más significativo de la constante es el bit 31. Pero el 11. Es el bit 11 de la constante, que es el bit 31 de la instrucción. Sí, después, bueno, ese bit es el que se extiende. Ese bit es el que se extiende, en este caso, 20 veces más. Claro, ahí está. ¿Está claro para todos? Buenísimo. ¿Preguntas? ¿Les hace calor? ¿Les hace frío? También. Porque veo alguno de campera y alguno de remerita más corta. Entonces, vamos bien. Entonces, partimos de Lisa. El Lisa nos sirve para ver qué es lo que tiene que hacer. Ya vimos los formatos, repasamos los formatos, veamos los RTL o RTN abstracto. ¿Estamos? ¿Por qué son abstractos? Ahora vamos a ver. Y vamos a ver, yo les muestro 4, o sea, de los 7 instrucciones que vamos a ver, les muestro 4 RTN, porque hay 4 de ellos que son iguales, que son todos los primeros.
¿Qué es lo que tenemos que hacer en la instrucción add? Con la resta pasa lo mismo, con la add pasa lo mismo, con la OR pasa lo mismo. Básicamente el RTN abstracto, ¿qué es lo que dice? ¿Qué hace la instrucción? Primero tengo que hacer el fetch. ¿Está claro? ¿Qué es lo que hacemos el fetch? Tenemos que leer memoria de la dirección apuntada por PC. ¿Está? Entonces fíjense que yo pongo ahí un MPC. Y ahora, ¿a eso a dónde lo guardamos? ¿Ustedes dónde lo guardaban cuando hacían el fetch con el SRC1? Había un registro IR, que era el registro de la instrucción. ¿Se acuerdan? Entonces ustedes hacían IR M de PC. Pero acá yo pongo solamente M de PC. ¿Por qué? A ver si alguno se da cuenta. Porque todavía no sabemos si tenemos un IR. ¿Está claro? O sea, el IR era un registro que yo se los daba del camino de datos. Acá lo que estamos haciendo es ir al revés. Estamos construyendo el camino de datos. Entonces estamos más abstractamente posible haciendo la descripción. La descripción es, tengo que leer memoria. ¿Dónde lo guardo? No sé todavía. Pero tengo que leer memoria de la dirección apuntada por PC. ¿Se entiende? Y luego tengo que actualizar PC. Eso es, sé que lo tengo que hacer. Entonces sé que tengo que hacer PC más 4. ¿Vamos bien hasta acá? Y después, ¿qué hace el add? Bueno, tengo que leer un registro fuente, leer el otro registro fuente, sumarlo y guardar el resultado en un registro destino. ¿Está claro? El RTN abstracto del add. Tengan en mente que la idea es hacer todo eso en un solo ciclo. Pero bueno, por ahora vamos a ver si se puede. Si se puede, spoiler. ¿Qué es lo que hacemos con load? El load también tiene que ser el fetch, que es leer la memoria de la dirección apuntada por PC, actualizar PC y después, ¿qué es lo que hace el load? Primero tomo el registro fuente, le tomo la constante extendida en signo, lo sumo con eso, de esa manera genero la dirección del modo de direccionamiento indexado, base más desplazamiento, ¿se acuerdan? Con esa dirección accedo a memoria, por eso está la M acá, y el dato leído de memoria lo guardo en el registro destino. ¿Se entiende el RTN? ¿Seguros? El store hace lo mismo que el load, pero al revés. Al registro fuente 2 lo guardo en la dirección generada de esa manera. Y el branch es un poco más difícil, porque el branch tengo que leer, para hacer el fetch seguro, leer la memoria apuntada por PC, pero de ahí tengo que leer los dos registros fuente. Si son iguales, entonces a PC lo cargo con PC más la constante. Porque el modo de direccionamiento del salto es relativo a PC. ¿Se acuerdan? Entonces, a la constante la sumo a PC. Si es que salta. Y si no son iguales estos registros, entonces sí le pongo PC con el siguiente. ¿Se entiende? Entonces, observaciones. Todos los fetch son idénticos, menos para el del salto. Son los que están marcados de azulcito. O sea, este fetch es igual a este fetch, es igual a este fetch, este es distinto. Entonces ya nos dan la pauta de que estos tienen, todas las instrucciones tienen algo en común, excepto los saltos. Podremos arrancar por ahí. Pregunta, ¿por qué el PC se incrementa en 4? Porque las instrucciones son prácticamente. Por asumir eso, en realidad, porque ningún lado me ha dicho que está entendido. Pero ¿Cómo que en ningún lado te han dicho? no, aquí no. En realidad, me parece mal, digamos. No estaba seguro, digamos, si realmente era entendido, pero imaginaba que sí, por esto. Ajá. Por esto, justamente. ¿De cuántas son las instrucciones? Todas las instrucciones tienen uno de estos 4 formatos que son de longitud fija igual a
32 bits. Todas las instrucciones son de 32 bits. De todas maneras, está bien la pregunta o la duda de Joaquín. Sí, ¿qué pasa? Todas, o sea, Todas las instrucciones son de 32 bits. Porque todas las instrucciones son de este formato. Cuando usamos la extensión C. Ah, la extensión C ya no. La extensión C son de 16 bits. Y son es distinto el fecha, ahí sí cambiaría. Ahí sí cae, pero ya es una extensión. Ya es otra cosa. Ahora estamos haciendo... trabaja de forma distinta, digamos. Ya vamos a ver cuán distinta. Además, no sé si la vamos a ver, pero sí va a trabajar levemente distinto. Vamos a ver que como está tan bien hecho esto, va a ser diferente, pero no tanto. Va a ser bastante parecido. Entonces, ¿por qué el PC es de 4? Dice Alejandro y Joaquín, porque las instrucciones son de 32 bits. Les ha faltado un pequeño detallecito a la respuesta, que es porque la memoria se direcciona de a byte. Porque si la memoria fuera de 32 bits también, entonces yo el PC lo incrementaría en 1. O sea, la memoria tuviera 32 bits de ancho. Pero la memoria en general tiene 1 byte de ancho. Eso es por ELISA, ¿verdad? Eso es por ELISA y por cómo trabajan el 99,999% de las memorias. ¿No? Son todas en general, las memorias RAM son direccionables de a byte. Entonces, por eso, como las memorias direccionables de bytes y las instrucciones son de 4 bytes, el PC se debe incrementar de a 4. Y, por ejemplo, si existe un 0,01% de memoria que direcciona distinto, si no direcciona de byte, Sí. ¿no se la podría usar en este ISA? Sería una cosa así, o sea, nosotros... O sea, para eso vos tendrías que hacer una implementación diferente del ISA, porque el ISA a la larga lo que te dice es actualizar PC. Claro. Vos tenés que actualizar PC. Entonces ahora estamos yendo del ISA a la implementación del ISA. En esa implementación digo, mi memoria va a ser distinta, va a ser una memoria ancha de 32 bits. Entonces yo a esa memoria de 32 bits, para hacer el fetch, tengo que hacer la actualización sumando 1. Pero ya es implementación del ISA. ¿Entienden la diferencia? Bueno, otra pregunta que ya está más o menos resuelta también. Lo que está en rojo dice es el cálculo de la dirección de acceso a memoria, que utilizamos el modo de direccionamiento indexado, que consiste en un registro base más un desplazamiento que viene en la constante. Y esa constante la tengo que extender en signo. ¿Cómo se extiende en signo? Ya lo vimos recién. Se repite el bit más significativo. La constante esta es de 12 bits, entonces tengo que repetirla 20 veces más. Y vemos que además el salto, para poder realizar el salto, requiere no solamente cambiar el PC, sino hacer una comparación. Eso es raro. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Van bien? Entonces, ¿cómo haríamos? De vuelta, una observación de acá es, yo tengo que tratar de hacer todo eso en un solo ciclo, en un solo T. Ese es nuestro objetivo. A ver si se puede. Normalmente ustedes hacían cargo en algún lado MPC en un paso, actualizo el PC en otro o en otros pasos. Hago todo esto en otros pasos. Era la idea que ustedes tenían. Ahora la idea es tratemos de hacer todo en un solo paso. ¿Por dónde podemos arrancar? Yo arrancaría por el fetch. ¿Por qué? Porque mato un renglón de varias instrucciones de un solo tiro y es bastante común excepto para los saltos. Entonces, la idea es para cada instrucción que vamos a tratar de hacer, ahora el fetch es común para varias, veamos qué es lo que necesito. Entonces, agarremos primero, como les digo, el fetch, porque es común a todas las instrucciones secuenciales, y dejemos de lado momentáneamente los saltos. Nos enfoquemos en el caso más común y veamos el menos común para después. ¿Qué necesito para hacer el fetch? Por un lado necesito un PC. O sea, tengo que tener
en mi camino de datos un registro PC que me almacene el valor de la dirección que quiero buscar. ¿Está claro? Ese registro, como todo el registro, se va a escribir al final de cada ciclo. O sea, va a tener su valor estable, me va a entregar su valor estable durante todo el ciclo para que se haga lo que se tenga que hacer, y al final del ciclo se va a escribir con un nuevo valor y me va a dar lugar a un nuevo ciclo para una nueva instrucción que se ejecute. ¿Está claro? ¿Qué más necesito? Yo con PC accedo a memoria. Entonces necesito una memoria de los componentes que vimos. Ahora, esta memoria, fíjense que en particular no va a necesitar señales de control. ¿Por qué? Porque no controlo yo cuándo se escribe, porque en general ninguna instrucción escribe en la memoria. En esta memoria, por lo menos para instrucciones. ¿Estamos? Simplemente lo que se hace, tampoco tiene entrada de datos. Simplemente va a recibir una dirección y va a devolver un valor. Nada más. ¿Estamos? Ese valor que va a devolver va a ser la instrucción a ejecutar. ¿Se entiende? Una memoria simplificada, por ahora. ¿Y después qué más? Voy a necesitar un sumador. ¿Por qué voy a necesitar un sumador? Porque tengo que actualizar PC. Y fíjense además, en lo que vimos hasta ahora, para hacer el fetch común, PC siempre se ha actualizado en 4. Entonces directamente puedo tener un sumador en el cual la segunda entrada del sumador sea siempre 4. Porque va a ser siempre lo mismo, por ahora. ¿Estamos? Entonces yo para hacer el fetch necesitaría de vuelta PC, una memoria y un sumador de 4. Con esos tres componentes puedo hacer lo que está marcadito de celeste, azul. ¿Me entienden? Sí. El ejemplo que Tomás, de que lo sumamos ahí con el constante 4, pero ahí vamos modificando de acuerdo a la memoria. El ejemplo de él era del 32, supongo. Claro, si yo hago que esta memoria sea más ancha, este sumador eventualmente va a hacer que sume 1. Si hago la memoria de 16, hago que sume 2. Exactamente. ¿El sumador solo estará conectado al PC? Por ahora no está conectado a ningún lado. Entonces la pregunta que yo te hago es, ¿cómo lo conectarían? ¿Cómo conectarían? Necesitamos estos tres componentes. Está claro que necesitamos estos tres. ¿Cómo los conectarían? La salida del sumador tiene que ir al PC. La salida del sumador tiene que ir a la entrada de PC. Bueno, ¿qué más? La salida del PC a memoria. La salida de PC tiene que ir ¿a dónde? A la entrada de la dirección de memoria. Vamos bien. ¿Y de dónde más dicen? No, hay que ver sumarse por si sumamos 4. Y la salida de PC también tiene que ir al sumador. A ver, ¿por qué? Porque si no, Ah. no controlar cuándo se carga PC y cuándo. PC se escribe al final del ciclo. Entonces, fíjense, intuitivamente lo que queremos hacer es conectarlos y es así, como acaban de decir entre todos. De PC, la salida va a memoria. De esa manera yo puedo hacer M de PC. Los conecto directo estos dos. ¿Estamos? No hay bus, no hay nada. Los conecto directo. La salida de PC también va al sumador. Tiro otro cable. ¿Estamos? No hace falta de vuelta ningún bus ni nada. Simplemente tiro un cable. Y después la salida del sumador va de vuelta a PC. ¿Estamos? La salida de la memoria por ahora la dejo abierta. Ya vamos a ver dónde la conectamos. Capaz que me haga falta algo más, pero por el momento no hace falta. Entonces yo con esta forma de conexión de los tres registros, fíjense que de los tres componentes, estoy haciendo que el PC vaya a la memoria, el PC vaya al sumador. Eventualmente, después de cierto tiempo, la memoria va a leer y me va a dar una instrucción que ya ve qué hago con eso. Y del sumador, después de su retardo, va a generar el valor del nuevo PC
que va a quedar listo para escribirse cuando termine el ciclo. Cuando termine el ciclo, el PC se va a escribir con su nuevo valor y va a empezar el nuevo ciclo para leer una nueva instrucción. Hasta ahora no hace falta nada más intermedio. ¿Se entiende? Nótese, de vuelta, no tengo un bus de movida acá, simplemente tiré cables de donde necesito hasta donde necesito. Entonces, necesito la salida de PC en la entrada de tal lado, los conecto y se acabó. Sí. No necesitaríamos una señal de control para decirle a PC cuándo mandar el dato y cuándo escribir el dato. ¿No? ¿Por qué? Porque fíjate que cuando manda un dato PC, todo el tiempo. Todo el tiempo él tiene su salida estable. Cuando se escribe, es sincrónico. O sea, sí tiene, que no está dibujado, una entrada de clock. Que esa es tu señal de control que necesitas. Entonces, se escribe al final del ciclo. En un flanco, cuando llegue el flanco del final del ciclo, va a decir, escribiste. Y ese final del ciclo es el inicio del ciclo siguiente. ¿Estamos? Entonces, a partir de ahí, se escribe, cambia el valor de PC y empieza a mantener la salida estable para la próxima instrucción. Es como que estaría dividido en dos partes, una que mantiene y la otra que espera el flanco para cambiar. Bueno, si lo quieres ver así. Pero señal de escritura no le hace falta. Simplemente cambia con el clock, que sí podríamos agregar el dibujito del clock. ¿Alguna otra pregunta? Vamos. Me quedé pensando, porque es como, por ahora solo va a ser 4. Y si las instrucciones son de 32 y la memoria se direcciona a la byte, ¿qué otra cosa podría necesitar para que no sea sumar 4 ahí, en este símbolo? Y, por ejemplo, ¿te puedo tirar una pauta? Mira. Acá está sumando una constante. Que viene de la instrucción. Para los saltos sería, digamos, por ahí. ¿Entendés? Ah, este suma 4, este suma 4, este suma 4. Acá también esta parte suma 4, pero esta no. Ya vamos a ver cómo lo resolvemos. ¿Entendés? Está bueno que te quedes pensando qué otra cosa podría ser. En principio este lo vamos a dejar en 4 y parecería que no necesitas más. Pero tenés que resolver todavía los saltos y no sabés cómo lo vas a hacer. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna otra pregunta? Vamos con los tipos R. Agarro los tipos R por dos motivos. Porque son más y porque son más fáciles. Entonces, ¿qué haría yo con las instrucciones de formato tipo R? Por ejemplo, el add que está acá. Ya el fetch ya lo saqué porque ya en principio estaría medio resuelto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para el add? Primero tengo que leer dos registros. ¿De dónde? De un banco de registros. Entonces ya sé que necesito un banco de registros. Un banco de registros que además tenga dos puertos de lectura. ¿Estamos? Porque tengo que leer los dos registros simultáneamente. No puedo leer uno y después leer el otro. Tengo que leer al mismo tiempo los dos. ¿Estamos? ¿De dónde saco los datos para leer el banco de registros? ¿De dónde saco qué registros voy a leer? De la instrucción, que estaba en principio disponible acá a la salida de la memoria. Acá yo ya tenía mi instrucción. ¿Estamos? Ahora, una vez que supongamos que ya tengo los datos del banco de registro leído, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sumarlos o restarlos o hacer la operación lógica. ¿Y para eso qué necesito? Una ALU. Entonces necesito un banco de registro y necesito una ALU. Y después tengo que escribir el resultado ¿dónde? En el banco de registro. Primera pregunta, ¿es el mismo banco de registro o es otro banco de registro? El mismo banco de registro. ¿Por qué? Porque ustedes pueden hacer la instrucción, sumame T0 con T0 y escribirme en T0. O R1, R1 y R1. Y a la larga es el mismo. Entonces tiene que ser el mismo banco de registro. Entonces, ¿qué componentes necesitamos para hacer esto? Un banco de registro con dos puertos de lectura, un puerto de escritura y una ALU.
¿Está claro? Que vendría a ser esos que están ahí. Un banco de registro con 2 puertos de lectura, tienen acá las salidas, un puerto de escritura, que va a ser este de acá, con el registro de selección. Entonces estas entradas son de 5 bits, estas salidas son de 32. ¿Se acuerdan que la habíamos visto en la clase pasada? Este sí va a tener una señal de control, para decir cuándo quiero escribir. Y voy a tener una ALU, que va a tener 2 entradas de 32 bits, una salida de 32 bits y un control para ver qué operación voy a hacer. Es una suma, una resta, una AND, etc. Ese 4 es porque es 4 bits. Porque varias ALUs comerciales suelen tener 4 bits acá, entonces es porque pueden hacer 16 operaciones. Ya vamos a ver cómo lo simplificamos un poco eso. ¿Preguntas? Y hay una pregunta sencilla. ¿Cómo lo conectarían? Fíjense que La salida de la ALU tendría que estar. la salida de la ALU Tendría que escribir, digamos, tendría que conectarse con el alfa. tendría que conectarse ¿por cuál entrada? Por la de data sería, que es la escritura. Por la de write data. Entonces esto tendría que venir para acá. ¿Están todos de acuerdo? Parece que bastante sí. ¿Y estas 2 entradas dónde las tomo? Y parece que a propósito está medio como para unir esta flecha. Como que va queriendo, ¿no? Y ahora, ¿estas 3 de dónde salen? La instrucción. Porque estas vienen de la instrucción. Y están siempre en el mismo lugar. Para todas las instrucciones tipo R. Entonces, parecería que estos 3 yo los puedo tomar directamente de la salida de la memoria de instrucciones. Total, son cables. O sea, yo tengo los 32 cables y digo, estos 5 van para acá, estos 5 van para acá, estos 5 van para acá. Por ahora no necesitamos IR. Por ahora, hasta ahora no necesitamos nada, ningún registro intermedio. Por ahora. Vamos a ver un poquito más. Pero parecería sencilla la conexión hasta acá. Porque estos 3 vendrían de la memoria, este viene de la ALU, este va para acá, este va para acá y no hay nada más. Entonces, como parece sencilla, la voy a complicar un poco. Y los de la ALU, profe, los azules. Ah, los controles, déjalo. Los controles, sí. Esta entrada, esta y esta de acá, son entradas de control, las dejamos para. Es así por más adelante. Me hago el sonso. ¿Qué pasa con las instrucciones load store? Veamos también qué necesitamos. Ahí puse el load y el store. Por un lado, tienen que leer el banco de registros. Y la pregunta es, ¿el mismo banco de registro o puede ser otro banco de registro? El mismo banco de registro que para las instrucciones aritméticas. Una vez leído el banco de registro, el campo de la constante, ¿de dónde la sacan? De la instrucción. Ya lo tenemos también. Ya lo hemos visto, sale de la memoria de instrucciones. ¿Qué es lo que hago con el dato leído del registro y la constante que sale de la instrucción? Tengo que hacer la suma. ¿Dónde hago la suma? En la ALU. Ya también tenemos la ALU. En la misma ALU. Quizá. ¿No? A la salvedad es que a la constante hay que extenderla en signo. No nos tenemos que olvidar que la constante que sale de la instrucción es de 12 bits y a la ALU llegan 32. Ahora, el load va a acceder a memoria y luego guarda el resultado en el banco de registro. Y el store guarda el dato del banco de registro y lo guarda en memoria. Puede ser que para extender el signo directamente tomamos el último cable del coso y lo ponemos en paralelo. Por supuesto. ¿Escucharon lo que dijo Alejandro? ¿Entendieron lo que dijo Alejandro? La extensión de signo es simplemente repetir un cable. O sea, sacar un cable, sacar varias derivaciones y decir, este cable lo hace muchas veces. Pero ahora, el load y el store, los dos acceden al banco de registro, que en principio sería el mismo banco de registro, y acceden a memoria. Y ahora la pregunta es, ¿esta memoria puede ser la misma que para las instrucciones?
Respuesta, no quería decir depende, digamos, pero respuesta ambigua. Puede que sí, puede que no. Es que hay dos tipos de arquitectura, está la de Harvard y la de Bonn. ¿Y cuál estamos haciendo nosotros? Sí. Error del sistema. ¿Por qué hacer MVPC? Bueno, ponerle que sea hardware porque se mueve el PC. De todas maneras, esta memoria, ¿creen que puede ser la misma? Asuman que es hardware si quieren. ¿Puede ser la misma que para las instrucciones? Hay otro detalle que se están comiendo, que no lo están viendo. Puede ser que haría más complicado el cumplir con el tema del performance, ¿no? O sea, como que si tenemos que movernos con instrucciones y con datos, si tenemos dos separadas. La respuesta a tu pregunta de puede ser es que sí. Medio que va por ahí, pero no como lo estás diciendo. No tenemos registro de instrucciones. No pasa por ahí. O más o menos, pero ¿por qué te molesta no tener registro de instrucciones? Porque estamos en memoria leyendo constantemente el registro de PC. No podríamos hacer otra cosa. Ajá. Bueno, por ahí va. ¿Y por qué no puedes hacer otra cosa? Porque no tenés un IR. Ese es tu razonamiento. Está bien. Pero en realidad, yo te cambio la forma de ¿por qué no pones un IR? ¿Por qué no ponemos un IR? ¿Y por qué no hacemos otra cosa? Si estamos diseñándolo nosotros. ¿Entienden la pregunta? O sea, si nosotros lo estamos armando, ¿por qué no lo hacemos como ustedes dicen? Para mantenerlo en un ciclo. Exacto, esa es la clave. Porque queremos hacer que todo se haga en un solo ciclo. Ese es nuestro objetivo. Esa es nuestra idea. Queremos hacer que toda la instrucción se haga en un solo ciclo. Entonces, si yo hago que toda la instrucción se hace en un solo ciclo, PC tiene un valor, con ese valor le da a la memoria de instrucciones, y la memoria de instrucción hasta ahora solamente se accede desde PC. Si yo hago para acceder a otra memoria acá, ¿cómo hago? ¿Entienden? ¿Cómo hago para cambiarle la dirección a la memoria de instrucciones? O sea, si le cambio con otro registro, la memoria va a perder los datos, la memoria va a cambiar la instrucción que esté entregando, entonces todas las cosas van a cambiar en el mismo momento, porque estamos hablando de siempre el mismo ciclo. No pierdan de vista eso. ¿Se entiende? Entonces, como yo quiero acceder, o yo quiero que la instrucción se haga toda en un solo ciclo, entonces no puedo usar la misma memoria, porque la memoria ya está siendo utilizada. ¿Entienden? Entonces necesito otra memoria. ¿Está claro para todo o no? Yo no llegué a entender bien esa relación. Porque vos necesitas, vos tenés tu PC que te está dando el valor de la instrucción leída. Ese PC volvamos para acá. Este PC te va a dar el valor de la instrucción. Vos acá tenés una instrucción load, suponete. Entonces vos vas a tener que estar cargado en la dirección 1000, entonces vos vas a tener un 1000 acá. Con ese 1000 decís, listo, hago MPC. Buscás acá, buscás la dirección 1000 y decís, tenés una instrucción load. Y estás ejecutando la instrucción load en su fetch. ¿Estamos? Si vos después venís y decís, como parte de la instrucción load, calculo una dirección. ¿Está claro? Y con esa dirección vengo acá y cambio la memoria. Cuando vos cambias la memoria, te va a sacar acá otro dato. Y ese otro dato ya no es la instrucción load. Y a la vez cambiaría el valor de PC. No, PC no lo cambiaste todavía. Pero te va a cambiar el valor con el que vos estás alimentando a la memoria. Entonces te va a cambiar esto. Cuando te cambie esto, te va a cambiar esto. Entonces vas a estar leyendo otros registros. Te va a cambiar esto. Vas a estar sumando otro, y vas a estar cambiando lo que estabas haciendo. Ya no es más la instrucción load. Y seguís estando en el mismo ciclo. Entonces, por eso no puede ser
la misma memoria. ¿Se entendió? Tiene que ser una memoria separada. Y ahí es como nosotros hacemos que sea una arquitectura tipo Harvard. Por la restricción de que queremos hacer todo en un solo ciclo único. ¿Está claro? Entonces, ¿cuáles van a ser los componentes nuevos que necesitamos? Un extensor de signo para la constante, que en principio se hace fácil, como dijo Alejandro, y una memoria para datos. Y esta memoria sí va a necesitar la entrada de direcciones, la entrada de datos, la salida para el load, por acá viene el store, y van a necesitar las dos señales de control. Para saber cuándo, porque no quiero que esté leyendo y escribiendo todo el tiempo. Esta va a necesitar que lea solamente cuando yo quiero que lea y que escriba cuando yo quiero que escriba. ¿Se entiende? Sí. Hay unos load y store que son sin extensión de signo, ¿verdad? O sea, son que no necesariamente extienden el signo de la constante. No. Todos los load y store lo hacen. ¿Por qué? Vos te estás confundiendo con unos load y store que sí son sin signo, pero lo que hacen es te rellenan el registro destino. Pero el cálculo para la dirección de salto siempre es la constante extendida en signo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces ahora yo les voy a dibujar acá lo que es, tratemos de poner todo junto que vamos viendo. ¿Qué es lo que vamos viendo hasta acá? Lo que les dije. Teníamos el banco de registro, la ALU, que se usaba para las tipo R, también para estas dos, y además necesitábamos un extensor de signo y una memoria. Entonces para las tipo R era fácil la conexión. Si le mezclamos estas dos, ¿cómo nos queda? Una cosa así. Y en realidad fíjense cómo era para la tipo R. Del dato venía para la ALU y de acá venía para la ALU. Esto, hagan de cuenta que por el momento no está. Ya el próximo diapositivo lo ven. ¿Estamos? La salida de la ALU venía por acá, por este caminito, y va por este caminito a la entrada del banco de registro. ¿Se acuerdan que eso? Estos datos venían de la instrucción. Y para el load y store, estos datos también vienen de la instrucción. ¿Qué es lo que tiene que hacer load y store? Calcular la dirección. ¿Cómo lo hacen? Con un registro que es el mismo de acá, pero tienen que, de la instrucción, viene la constante, y la constante se suma a la ALU. ¿Lo ven al camino? Y ahora, lo ven al camino ese, digamos. Ahora, con la dirección leída, ¿qué es lo que hacen? Acceden a memoria. ¿Estamos? La instrucción load, eventualmente, al dato leído, lo pasa para el banco de registro, por este caminito. Y la instrucción store, ¿qué es lo que hace? Tiene que grabar algo acá. ¿Qué es lo que graba? La salida del banco de registro. Entonces, por eso tengo este camino de acá. Primera observación. ¿Qué es lo que hice? Fue tirar todos los cables que me hagan falta. ¿Por qué? Porque no tengo ningún tipo de limitación. Entonces, no tengo un bus. Quiero tirar, necesito un cable de acá para acá, lo conecto. Y se acabó. De esa manera, más directo, más rápido. Y ahora, la segunda observación es que tengo dos cosas nuevas. ¿Cuáles son las cosas nuevas? Estos dos multiplexores. ¿Por qué tengo esos dos multiplexores? Porque resulta que tengo dos casos en los cuales tengo un destino y dos fuentes. Por ejemplo, el primer caso es el segundo operando de la ALU. El segundo operando de la ALU viene para las instrucciones tipo R del banco de registro. Pero para load y para store viene de la constante. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí?
poner un multiplexor que me seleccione un destino entre dos fuentes. ¿Se entiende? ¿Quién le dice al multiplexor cuál elegir? O sea, ¿dónde El le dices? multiplexor va a tener una señal de control. ¿Y a dónde vas a hacer? Ya, la señal de control ya la vamos a conectar. Eso sería del opcode de... Va a venir de tu unidad de control. Cuando hagas la decodificación. Cuando hagas la decodificación, de alguna manera voy a decir, esta es una instrucción de suma. Perfecto, entonces esta señal tiene que tener el valor 0. Y después va a venir la decodificación y va a decir, esta es una instrucción load. Entonces esta señal tiene que tener el valor 1. Claro, el PC también tendría que estar conectado a la unidad de control. Ya vamos a llegar. Estamos viendo el camino de datos para tipo R y para load y store. ¿Estamos? ¿Cuál es el otro caso? El otro caso pasa por de dónde voy a escribir mi resultado. El resultado que yo voy a escribir en el banco de registro podría venir de dos lugares, que son de la ALU para la instrucción de suma, tipo R, o de la memoria para la instrucción load. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo que poner un multiplexor donde tome dato de la memoria, dato de la ALU. ¿Ven? Este caminito viene por acá. Y de ahí elijo realmente de dónde voy a tomar mi salida para escribir en el banco de registro. Tengo dos fuentes que van a un mismo destino. Necesito un multiplexor. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se queden como idea? Hasta acá. Tengo que conectar dos cosas, tiro un cable. Las conecto directo para ganar performance. ¿Estamos? Resulta que ya tenía algo conectado, ahora tengo que conectar otra fuente al mismo lugar, pongo un multiplexor. ¿Estamos? Y de esa manera conecto dos posibles lugares a un mismo destino. Y lo voy acomodando ahí. Y fíjense que acá ya tengo pocos cablecitos sueltos. Esta viene mágicamente de la instrucción. Y después no tengo casi nada suelto excepto las que voy señalando como en celestito señales de control. ¿Me siguen? Vamos a ver los branch. Vemos los branch y después hacemos un recreo. ¿Qué pasaba con los branch? Eran el caso raro. El caso raro, pero fíjense que leen dos registros del banco de registro. Leer dos registros del banco de registro ya lo tenemos resuelto. Viene de acá, leemos el banco de registro, tenemos las dos salidas. Luego los comparamos. ¿Cómo los comparamos? Con la ALU. ¿Qué es lo que hacemos? Que los reste y si son iguales voy a tener un 0. Las ALU en general proveen una salida, no sé si la han visto, proveen una salida 0. Que es normalmente la que setea el flags. Bueno, no tenemos flags, pero la ALU sí tiene la salida 0. Entonces yo con el banco de registro y con la ALU ya puedo hacer la comparación y verificar si son iguales. Pero tengo que calcular la dirección de destino. ¿Cómo calculo la dirección de destino? Primero tengo que extender la constante en signo. También lo tengo. ¿Estamos? Desplazarla a un lugar hacia la izquierda. ¿Se acuerdan por qué hay que desplazar un lugar hacia la izquierda? Las instrucciones siempre saltan en un par. Porque las instrucciones de salto son formato tipo B, que es levemente distinto del formato tipo I y tipo S. En este caso tipo S. Justamente esa duda tenía. O sea, ahí ya tendríamos que diferenciar las instrucciones si es tipo I, tipo S o tipo B, porque van a estar las constantes en distintos lugares. La constante esta, a la larga vos vas a tener que generarla de algún modo y ver cómo generas tu constante necesaria, digamos. En este caso, para el formato tipo B, vas a tener que desplazar un poquito hacia la derecha. Pero en este caso nos traemos Hacia la izquierda, perdón. Por ahora se extiende. Y después lo que tenemos que hacer es la salida de este lugar, sumarlo a PC. Y ahora la pregunta es, ¿cómo sumamos? ¿Con la ALU? Ya teníamos el sumador de PC.
Ya teníamos un sumador PC, pero ese sumador sumaba siempre 4. Ah, por eso no tenemos otro. ¿Qué hacemos? ¿Reusamos ese sumador o ponemos otro? Ponemos otro. Ponemos otro. Más fácil. ¿No? Más fácil. No, nadie nos ha dicho que pensemos en costos. Pongamos otro sumador. Entonces vamos a necesitar otro. Sí, en principio va a ser sumador solamente, no va a ser ALU. Porque además la ALU ya está siendo utilizada. O sea, la ALU no lo podemos usar. El otro, capaz, pero bueno. ¿Por qué ponemos otro sumador en realidad? Porque también, en el caso de que el salto no sean iguales, también tenemos que hacer el sumo de 4. Entonces, por las dudas, pongamos un nuevo sumador. Y vamos a necesitar un nuevo multiplexor. ¿Por qué? Porque ahora el PC puede tomar dos valores diferentes. Ya sea que se cumpla o que no se cumpla la condición. ¿Se entiende? Entonces va a ser más o menos una cosa así para el branch, por un lado. Porque tenemos que hacer dos cosas el branch. Por un lado, evalúa la condición de salto. Para evaluar la condición de salto tenemos que leer los dos registros, pasárselos a la ALU para que los compare. Y eventualmente la salida de 0 me va a decir si son iguales o no. Por otro lado, tengo que tener la constante que voy a agregar un nuevo sumador y de ahí voy a traer el PC y de ahí lo voy a mandar eventualmente a PC de vuelta. ¿Se entiende? El desplazamiento de la izquierda es muevo los cables, los acomodo. Entonces, para terminar, antes del recreo, por supuesto, la primera hora, ¿cómo quedaría todas las piecitas juntas? Así. ¿Y qué tenemos? El PC. Acá tenemos una memoria de instrucciones. Fíjense que no me hace falta ningún registro intermedio ni nada, porque la salida de la memoria simplemente la mando al banco de registro y al generador de constante. Del banco de registro tengo un dato que va derecho a la ALU siempre, porque tanto para las aritméticas, load, store y branch, siempre va derecho. Después acá tengo la segunda entrada de la ALU, tiene un multiplexor con la segunda salida del banco de registro y, si no, también la generación de la constante. La constante también va para el sumador. La salida de la ALU va al multiplexor para ser escrita en el banco de registro o, si no, también va a la memoria de datos. La salida del banco de registro va a la memoria de datos, a la parte de escritura, para la instrucción store. La escritura del banco de registro puede venir de la memoria para la instrucción load o de la ALU para todas las otras aritméticas. La parte del salto, acá tengo el sumador que recibe 4 por un lado y hace PC más 4, y por otro lado hace PC, que sale de acá el cablecito, más la constante, la suma también, y acá tengo un multiplexor que me dice si lo que yo voy a escribir en PC viene de PC más 4 o de este otro lado. Por eso necesito los dos sumadores para hacer las dos sumas casi en simultáneo. Porque tengo que hacerlas en el mismo ciclo. ¿Y ese multiplexor no podría ir directamente conectado al 0 de la ALU? Casi. ¿Escucharon lo que dijo Alejandro? La señal de control de este multiplexor podría ir conectado al 0 de la ALU. ¿Dónde se hacía la comparación de los registros, profe? En la ALU. Ah, elegimos las dos fuentes. Para el branch vos tomás un registro 1, el registro 2, los restás, si son iguales se te va a activar este 0. La respuesta es que no. ¿Por qué? Lo vamos a ver después del recreo. Pero un momento, antes de ir al recreo tenemos un camino de datos. Nos quedan re poquitas líneas sin conectar. ¿Estamos? Nos queda el 0, como bien notó Alejandro, nos quedan las señales de control, pero en principio creo que no hay más.
Estamos re cerca de tener un camino de datos completo funcionando. De hecho, totalmente de cero y en principio todas las instrucciones funcionan. Por lo menos las que vimos en el ejemplo. Hagamos recreo. Tratemos de que no sea tan largo o vayan más rápido y después seguimos con el resto. Estamos. Bueno, entonces, acá teníamos lo que en principio era un camino de datos completo, entre comillas, porque es la primera versión de un camino de datos completo que tenemos, en los cuales ya vamos cerrando casi todos los circuitos. Vamos viendo que en principio se ejecutaría todo esto en un solo ciclo y nos quedan señales de control y hasta señal de cero y alguna duda que planteó Alejandro por ahí, que estaba medio todavía atado muy con alambre, digamos. Pero, me faltó. Me faltó hacer esto. Ahora nos queda empezar a ver las señales de control. Y la primera observación que voy a hacer sobre las señales de control, fíjense que quedan 7 señales. ¿Cuáles son? Una acá, del banco de registro, otra para el multiplexor este, van 2, otra para el multiplexor este, 3, otra para el multiplexor este, 4, las de la ALU, 5 y las 2 de memoria, 7. Salud. Ahora, todas en general eran de un bit, menos la de la ALU, que era de 4 bits. ¿Por qué? Porque típicamente las ALU vienen con 4 bits de control porque pueden implementar 16 funciones. Pero nosotros no necesitamos todas las funciones. ¿Qué funciones necesitamos? Para el load y store necesitamos que sume, porque siempre va a sumar, no va a hacer ninguna otra cosa. Para el branch necesitamos que reste. Y para las tipo R, que haga lo que sea que haga las tipo R. O sea, ahí sí es, si es una suma que sume, si es una resta que reste, si es una AND que haga lo de la AND, si es una OR que haga lo de la OR. ¿Estamos? Pero básicamente es, fíjense que necesitamos menos opciones. Porque yo podría decir que las opciones son sumar, restar o hacer lo de la tipo R. Esas podrían ser mis 3 opciones. Para la OR y AND, Son las tipo R. Es como esta, digamos. claro, que haga lo que corresponde. Que haga lo que corresponde. Y además, fíjense que la idea es que esta señal de control se usa un poquito después que las otras. ¿Por qué? Porque si venimos acá, vamos a decir, ¿cuál es la primera señal de control que vamos a necesitar? Y bueno, quizá esta, bueno, la de PC se usa al final, la de ALU source, todas estas se usan antes, pero la de la ALU ya por lo menos necesito tener la memoria de instrucciones leída, el banco de registro leído, o sea, ya tengo que llegar hasta acá con la propagación de las señales para recién que la ALU haga lo que tenga que hacer. No es lo primero que se hace. Entonces como que hay un pequeño delay. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y acá tomamos una decisión que también es una decisión de diseño, una decisión de compromiso, que es decir, voy a separar en 2 el control y lo voy a separar, voy a tener el control de la ALU aparte. ¿Para qué? Para de esa manera poder simplificar el control, o sea, voy a diseñar 2 controles en vez de 1, pero van a ser 2 controles que creo yo van a ser más simples en vez de uno más complejo. Esa es la hipótesis que voy a plantear ahora para que veamos si es verdad o no. La idea de esto de tener un control separado para la ALU es que el control principal sea más chico, más rápido y más simple. Porque le saco bits. Ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿cómo sería el control de la ALU? Primero, es local. O sea, solamente maneja la ALU. Y segunda observación, es totalmente combinacional. ¿Por qué? Porque lo único que va a necesitar va a ser 2 bits de entrada en vez de 4. Achico un poquito, pero van a ver que es bastante interesante o sea, el hecho de achicarlo. Que permite, estos 2 bits me sirven para codificar las 3 funciones, que son sumar,
con un 0, 0, restar con un 0, 1 y 1, 0 hace lo que te determina los campos función. ¿Por qué? Porque las instrucciones tipo R son las que tenían un campo función. ¿Se acuerdan? Entonces con esos 2 bits yo voy a hacer mi nuevo campito ALU operation, lo voy a llamar así, para codificar. ¿Y qué es lo que va a pasar así? Voy a tener una especie de esta tabla de verdad, que no era una tabla de verdad, pero era una tabla muy parecida a una tabla de verdad, en la cual dice, si tengo una instrucción load, tengo que hacer que mi ALUOP sea 0, 0. Esto de acá. ¿Para qué? Para que lo que haga sea la ALU sumar. ¿Se entiende? Si tengo una store, también tengo que hacer que la ALU sume. Voy a venir a este lado. Si tengo un branch, quiero que la ALU reste. Y de ahí, si tengo las otras, le cambio el valor de ALU de operación, porque son de tipo R, y para decir, cuando tengo una suma de tipo R, hago que sume, cuando tengo una resta, que reste, la AND, una AND y una OR, una OR. ¿Se entiende? Entonces, estas van a ser los que yo me van a ir dando cuáles son las verdaderas salidas o entradas de control de la ALU. ¿Se entiende? Acá están los 4 bits que la ALU tiene. Estos 4 bits los tengo que ir a sacar de la hoja de datos de la ALU. ¿Se entiende? Estas van a ser mis salidas del control. ¿Y cuáles van a ser mis entradas del control? Estos 2 bits de acá y van a estar los campos función. ¿Por qué? Porque los campos función me sirven para distinguir estas operaciones. Sería fun7 y fun3. Fun7 y fun3. Porque fíjate, por ejemplo, que la suma y la resta tienen el mismo campo fun3. Entonces se diferencian en fun7. La AND y la OR tienen el mismo campo fun7. Se diferencian en fun3. Entonces necesitas los dos. ¿Se entiende la idea? Entonces, ahora, este campo del BOP, ¿de dónde vendría? Del control principal. Los campos de función, ¿de dónde vienen? No, del PC no. De la instrucción. Son campos que son fijos también. Vienen definidos en el formato. Entonces, cuando yo tengo la instrucción, ya tengo estos campos. No termino de entender qué son los campos. Son 3 y 7. Vamos bastante para atrás. Tatán, tatán. Tatán, tatán. Ya vamos a llegar. No tanto. Me falta menos. Ahí está. Función 3, función 7. Son los campos estos de las instrucciones tipo R. Porque todas las instrucciones tipo R tienen el mismo opcode. ¿Te acuerdas? Entonces yo las distinguía con los campos función. Que vienen dados en la instrucción. ¿Se acuerdan ahora? Al final se vota la vuelta. Sí, ya sabía que estábamos volviendo ahí, digamos. Profe, Sí. una duda. ¿Cuál es la diferencia entre la suma del load store y la suma del tipo R? Funcionalmente ninguna. Fíjate que la suma del load store, vos lo que querés hacer es que sume. ¿Estamos? Entonces vos le vas a poner a la ALU la señal de control 0010, que son las señales de control de la ALU para sumar. Y la suma aritmética, vos también querés que sume y le vas a dar la misma señal de control. ¿Cuál es la diferencia? Que a esta vos le pones una operación específica y esta decís es de tipo R, fíjate en la señal en los campos función. ¿Estamos? Pero la salida que generan es la misma, porque vos lo que querés es que sume. ¿Estamos? Lo mismo pasa con esta resta, con la instrucción de resta, que con la resta del branch. Las dos van a hacer la misma operación, restar. Pero la vas a generar estos 4 bits de dos maneras diferentes. No, la diferencia, porque en una me tengo que fijar en las funciones. En los campos función y el otro viene directamente dado por este campo ALUOP. Del control principal. Ese sí va a venir del control principal. Que no lo hemos hecho todavía.
Pero va a ser más fácil al control principal tener estos 2 bits que estos 4 bits. Ya vamos a ver por qué. De la instrucción que tiene 3 instrucciones. Exactamente. Entonces, como les dije recién, digamos, este control de la ALU va a recibir estos 2 bits del control principal y los 10 bits, esto de campo función, de la instrucción. Genera 4 bits que son las entradas de control de la ALU. Entonces ahora tiene una pequeña modificación el dibujo. ¿Cuál es la pequeña modificación? Ya no tengo acá los 4 bits de control sueltos. Los 4 bits vienen de este bloquecito nuevo, que es el control de la ALU. Y el control de la ALU que recibe estos 2 bits sueltos, son menos, y recibe además la instrucción que viene de la memoria. Esos bloques Sí. nosotros no los vamos a plantear combinacionalmente, o sí. O sea, no necesariamente. Podrías, vos tranquilamente podrías hacer porque esto es combinacional. Claro, pero no nos van a pedir que hagamos ese tipo de circuito convencional para el control. Eso no es parcial. Eh, No pueden tomar, digamos. estrictamente podría. ¿Estamos? Te voy a mostrar ahora, porque vos ¿cómo sintetizarías esto? Un mapa de Carnot. ¿Para qué? Para reducir. Pero ¿cuál es el problema del mapa de Carnot? Tenés 3, 7 y 2 bits. Tenés 12 bits de entrada para generar 4 bits de salida. ¿Cómo queda ese mapa? En realidad, podemos hacer un mapa de Carnot chiquito que solamente sean los primeros bits y ahí ya nos quedan re poquitas posibilidades. En realidad hay trucos y cosas para empezar a hacer mapa de Carnot, porque si no te queda un mapa de Carnot imposible de hacer. ¿Estamos? Bueno, yo sí les voy a mostrar trucos, cosas para hacer esto, pero no les voy a pedir que lo hagan ahora, por lo menos en la práctica creo que tampoco hay, pero sí más o menos que tengan una idea. El truco se los voy a contar después. Ahora, 2 diapositivas después. Pero podrían, porque a la larga lo importante es que es combinacional y se puede hacer con compuertas, porque no hay nada muy difícil, digamos. Puede ser engorroso, pero a la larga sale. ¿Estamos? Y la idea es que ahora este ALU control, que es bloquecito nuevo, toma los datos de la instrucción y tiene estos 2 bits. Ahora, ¿por qué me metí en todo este brete de hacer un control separado? Porque ustedes fíjense que si el día de mañana yo quiero cambiar la ALU y quiero poner una ALU que tenga más funciones, más cosas, yo debería cambiar los bits de acá y debería cambiar el control de la ALU. Pero lo que no va a cambiar va a ser el control principal. ¿Se entiende? Estoy independizando el control de la ALU del control principal. Y eso me permite que si yo el día de mañana amplío la cantidad de instrucciones o amplío la cantidad de funciones del control principal, de la ALU, no modifique mi control principal. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene. Y me hace que el control principal siga siendo chiquito, siga siendo simple. O por lo menos parecería. ¿Me siguen? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Entonces ahora vamos a diseñar el control principal. Y ahora con la ayuda de Tomás, vamos a ver cómo hacemos este mapa de Carnot. Ahora por suerte me siguen quedando 7 señales. Porque son las mismas 7 que tenía recién, pero esta es más chiquita. Esta es solamente 2 bits. Entonces tengo 6 señales de control de 1 bit y una señal de 2 bits. Pero ahora fíjense el pequeño detalle. ¿De qué dependen los valores de las señales? Bueno, está la respuesta ahí, digamos. Los valores de esas señales dependen solamente de la instrucción a ejecutar. O sea, muestro el dibujo. Elijan un multiplexor, cualquiera. Por dar un ejemplo. El de la ALU, lo tengo más a mano yo, digamos. El multiplexor que controla la segunda entrada de la ALU. ¿De qué depende si esto va a ser 0 o va a ser 1? Depende de la instrucción. O sea, cuando es una instrucción, la load, ¿qué tiene que hacer? 1.
tiene que tomar el dato de la constante. Cuando es un store, tiene que tomar el dato de la constante. Cuando es una instrucción add, tiene que tomar el dato del banco de registro. Cuando es una instrucción resta, del banco de registro. Cuando es la instrucción branch, del banco de registro. ¿Estamos? Entonces, ¿de qué depende el valor de la señal? Depende de la instrucción. ¿Estamos? Todas, si se fijan, todas dependen de lo mismo. ¿Qué tiene que hacer la instrucción memRead? La lectura de memoria. ¿Qué tiene que hacer para un load? Leer. Esto tiene que estar en 1. Para un store, no. La memRead no tiene que ser nada. Tiene que estar en 0. Tiene que no leer. Para un add, nada. Para un branch, nada. Pero sigue dependiendo de la instrucción. ¿Está claro? O sea, yo sabiendo la instrucción, sé el valor que tiene que tomar esa señal. ¿Entienden? Entonces, fíjense, el control principal también es combinacional. Y ustedes pueden hacer una tablita, como la tablita esa que está ahí abajo. ¿Qué dice la tableta esa? ¿Qué instrucción es? Por supuesto, no es una tabla tan fija, pero es una. ¿Qué instrucción es? ¿Qué valores deberían tomar las señales de control? Por ejemplo, fíjense lo que hemos dicho. Vamos para atrás. Este multiplexor, que es el fuente de la ALU, tiene que ser para una instrucción de tipo R, tiene que tomar un 0, que es tomar el dato del banco de registro. Para load y store tiene que tomar el dato de la constante. Y para el branch tiene que ser un 0. La memRead que habíamos visto, para las tipo R tiene que ser un 0, para el load tiene que ser un 1, para el store y el branch tiene que ser un 0. Y así pueden agarrar cualquier otra. ¿Estamos? Hay una sola que es distinta, que es la que había notado Alejandro hace un rato, que es la señal que controla este multiplexor, PC source. Porque esta señal, ¿cuándo tiene que ser 0? Para un load, ¿qué tiene que ser? Para un load tiene que ser 0. Para un store, tiene que ser 0. Para una tipo R, 0. Para un branch, bien. Depende de qué. Pero en realidad, para todos los branches tiene que ser la salida de acá. O sea, Alejandro me había dicho, esta la conecto derecho. Pero en realidad es, si yo tengo una instrucción de branch, ¿va a tener que ser tomarlo de acá? No, porque tiene que ser si es una instrucción de branch y si los registros son iguales. Que no es que para todos los saltos tiene que saltar. Claro, podemos hacer una resta que sea de 0 y no necesariamente tiene que saltar. Exactamente. Si ustedes tienen una resta común, una resta que de 2 registros, y la resta da 0, esto les va a activar una señal de allá. Y ustedes no quieren que cambie el PC, porque es una resta. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan dos cosas. Saber que la instrucción es una instrucción de salto y además saber que los registros son iguales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? El control va a generar una instrucción, una señal de control que se llame salto. Que solamente sea 1 para las instrucciones de salto. ¿Y cómo hago yo para generar la señal PC source? Es una compuerta AND entre la señal de control de salto y la señal de 0 de la ALU. O sea, si la instrucción es un salto y el resultado de la ALU es 0, entonces saltame a PC para tal otro lado. ¿Se entiende? Ahora sí. Y fíjense que esa tabla tiene los, ¿cuántos son? 8 bits de salida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, no, 7 bits. ¿Perdón? 6, tendría que ser 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuente más. 8 columnas. Vamos, vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas. ¿Está bien? Estas 8 señales, fíjense, ustedes van viendo para cada uno. Agarremos otra. Bueno, ya dijimos branch, ya dijimos esta. Veamos esta read write. ¿Qué es la señal read write? ¿Dónde está? Esta, la escritura del banco de registro. Entonces, analicemos. Para la instrucción tipo R, ¿tiene que escribir? Sí, porque un add escribe el resultado en el banco de registro. Para la instrucción load, ¿escribe en el banco de registro? Sí, entonces tiene que ser 1. La instrucción store, ¿escribe en el banco de registro? No, pongo un 0. La instrucción branch, ¿escribe en el banco de registro? No, pongo un 0. ¿Entienden cómo se construye esta tabla? Bueno, esta tabla sí la van a tener que construir. ¿Cómo? Es lo que hacíamos en diseño lógico. Claro. Y ahora, como es totalmente combinacional, lo pueden hacer con una tabla de verdad. ¿Cómo definen ustedes la instrucción? Con el opcode. Tiene 7 bits de entrada, 8 bits de salida. Entonces eso ya es grande. Sí, es grande. ¿Cómo lo podemos hacer con la tabla de verdad? Si se ponen a ver, hay un montón de condiciones de indiferencia. Van a ver un montón. Y la idea es que la recomendación de la mejor manera de implementar esto es con una lógica de 2 niveles, como suma de productos. ¿Se acuerdan algo de eso en diseño lógico? Algunos dicen que sí. Brian dice, eso, 17 años que viste diseño lógico. Mirá, tiene un apunte de diseño lógico. Es que es mío, bueno, que sea para micro y que sea para arquitectura. Muy bien, ya. Entonces, una vez que tenemos la lógica de 2 niveles, es muy fácil hacerlo con una PLA o un arreglo lógico programable parecido a esto. ¿Qué es lo que tengo acá? Todas las entradas que son los opcodes. ¿Estamos? Y en base a cada opcode voy a tener una primera fila de compuertas AND con negadores que me van a ir diciendo, me van a ir activando esta columna cuando se cumpla el opcode de esa instrucción. ¿Se entiende? Entonces voy a tener una cierta combinación de 1 y 0 que me van a detectar cuando es una instrucción tipo R. Una cierta combinación de 1 y 0 que me va a detectar cuando es una instrucción load. Una cierta combinación de 1 y 0 que me va a detectar cuando es una instrucción store. Y así, una por cada instrucción que yo tenga. ¿Está claro? Y después... ¿Cómo? Una compuerta por instrucción sería. Sí, por cada una que vos tengas que decodificar. Y acá tengo mis salidas. Entonces yo voy a agarrar la tabla anterior y voy a decir, por ejemplo, branch, la señal branch que la tengo a mano. ¿Cuándo es 1? Solamente en la instrucción branch. Entonces yo a la señal branch, ¿a dónde la voy a conectar? Solamente a la señal branch. ¿Me siguen? Entonces cuando tengo la instrucción branch que me genera esta columna, solamente para el branch genero acá la X. Hago el cruce. ¿De dónde venían los O del 0 al 5? El opcode es del 0 al 6 en realidad, porque son 7 bits. Son el opcode, los bits que vienen de la instrucción. ¿Cómo? Porque es un dibujo viejo. No encontré el mismo dibujo para el RISC-V. El ejemplo se entiende. Es la lógica de 2 niveles, cómo pensarlo. ¿Se entiende? Agarremos otra señal, una que sea más compleja. Read write, la que vimos recién, el banco de escritura, la señal de escritura del banco de registro. ¿En cuál es 1? Para las tipo R y para load. Entonces tengo la señal read write. ¿Cuándo tiene que ser? Bueno, tengo que poner una compuerta OR y va a ser para las tipo R y para las load. Se me activa la señal read write. Cuando tengo un 1 acá o un 1 acá, esta tiene que ser 1. ¿Qué pasa con condiciones de indiferencia? A la larga te sirven para reducir el mapa de Carnot.
Pero como no vamos a hacer un mapa de Carnot porque es complicado hacer el mapa de Carnot, es mucho más fácil hacerlo así. Profe, entonces, en función de eso, el formato R, el opcode de la formato R sería todo 1. Todos ceros. Todo 0. Pero para este dibujo, vos ya sabés que o ya hemos visto cómo era el opcode de los tipos R, que no me acuerdo, pero no era todo ceros. Porque los 2 bits menos significativos por lo menos son iguales a 1. ¿Estamos? Entonces, no se guíen tanto de los negadores. Quédense con la idea. La idea va en hacer esta tabla. Entonces, en el práctico sí le van a pedir, presten atención ahora, dada no sé qué cosa, agregame una instrucción. Y ustedes van a tener que agregar una instrucción, qué sé yo. Agreguemos otra instrucción. ¿Cuál? Multiplicar. No, esa sí es más difícil. Pero bueno, agregamos la instrucción multiplicar. Agregamos la instrucción multiplicar. Entonces, ¿qué van a tener que hacer ustedes? Agregar una nueva fila a la tabla. Y van a poner multiplicar. Y van a tener que empezar. ¿Cómo tiene que ser el valor de allo source para la instrucción multiplicar? Tiene que tener 1, 0 o indiferente. Y le van a poner. ¿Cómo tiene que ser el valor de mem2rec para la instrucción multiplicar? 1, 0 o indiferente. Y lo van a ir completando para la filita de la instrucción que ustedes agregaron, todas las columnas. Y si resulta que ustedes agregan un nuevo multiplexor y le ponen el multiplexor nuevito, ¿qué es lo que va a necesitar el multiplexor nuevito? Una nueva señal de control. Entonces van a agregar una nueva columna a la tabla y van a tener que especificar los valores de esa señal de control para todas las instrucciones que ustedes tengan. ¿Se entiende? Si ustedes agregan nuevos componentes, requieren nuevas señales de control, son nuevas columnas en la tabla. Nuevas instrucciones son nuevas filas en la tabla. Pero a mí lo que sí me interesa es la tabla, no me interesa tanto esto. Lo que me interesa de esto es, fíjense que es, dentro de todo, simple y sencillo de implementar. ¿Por qué? Porque es combinacional. Las únicas entradas que recibe son el opcode. Las salidas que recibe, las salidas que genera son las señales de control que vimos en el camino de datos. Con eso acá tenemos el camino de datos de ciclo único completo, donde hemos agregado mi nuevo bloquecito del control, que recibe solamente el opcode, y me genera todas las señales necesarias, y hemos agregado la señal, la compuerta AND acá, para el salto, que me va a controlar un 1 acá cuando sea un branch y además tenga un 0 acá. Y ya no tengo ningún caminito, ninguna flechita suelta. Y todo esto se hace en un solo ciclo. Porque todo es sincrónico. Cuando se actualiza PC, todo arranca acá. PC se escribe con un nuevo valor. Entonces va a venir ese nuevo valor, va a ir a la memoria de instrucciones. También va a ir al sumador de +4 y también va a ir al sumador de allá. Todos se propagan por el mismo cable. Después de cierto tiempo, la memoria de instrucciones va a tener la instrucción leída. Entonces de la instrucción va al control, al banco del registro, a la constante. Todo va al mismo tiempo. El control va a hacer lo suyo, combinacional. El banco del registro va a entregar sus datos leídos acá. La constante se va a extender, que es fácil. Después, eventualmente, esto ya, como está la constante y está el coso, este va a sumar. La ALU va a hacer lo que tenga que hacer. Si hay que acceder a memoria, va a acceder a memoria. Va a generar un valor. Se va a escribir, si hay que escribir en el banco del registro. Y todo eso se tiene que hacer hasta que termina cuando se escribe nuevamente PC. Se escribe nuevamente PC y vuelve a empezar con otra instrucción. ¿Se entiende? Ahora, fíjense que, ¿de qué depende la duración de ese ciclo? Porque el ciclo, ¿qué es la primera intuición? Es largo. Porque tiene que hacer muchas cosas. Algunas se hacen en simultáneo. Porque estamos teniendo un montón de caminos en paralelo acá. Pero no todas.
Pero, ¿de qué va a estar determinado la duración del ciclo? Depende del retardo más largo. ¿Cuál es el retardo más largo? El que está determinado porque se conoce como camino crítico. ¿Y cuál sería nuestro camino crítico? Tenemos que ver la instrucción que use más unidades funcionales. ¿Cuál creen ustedes que es la instrucción que usa más unidades funcionales? A ver, ¿cuáles son las unidades funcionales? Empecemos por ahí. Todos los bloques grandes. ¿Qué instrucción lee la memoria de instrucciones? Todas. Vamos por acá. ¿Qué instrucción lee el banco de registro? ¿Y el store? ¿Y el branch? O sea, todas. Vamos por acá. ¿Qué instrucción usa la ALU después usa la ALU con los valores leídos del banco de registro? Tipo R sí. El load también. El branch también. ¿Y el store? También, para calcular la dirección. O sea, todas. Hasta acá vamos todas iguales. Ahora, ¿qué instrucción accede a memoria con los datos leídos de la ALU? ¿Y por qué digo? Porque hay una dependencia. ¿Ven? O sea, ¿cuál va sumando? ¿Qué instrucción accede a memoria? Load store. Entonces ya me da la impresión que las tipo R ya son más cortas. ¿Me siguen? Esas ya han terminado. El branch también parecería que es más corto. Porque después de esto, eventualmente ya cuando está la ALU, capaz que ya están esos valores, ya es más corto. Las load store son más largas. ¿Y ya terminamos acá o no? ¿Qué hace el store? Escribe acá. Pero la load usa el dato leído y además vuelve y lo escribe en el banco. O sea que parece que la load es la más larga. ¿Estamos? El store termina en la memoria. Entonces, la que más usa es la memoria de instrucciones, más el banco de registro, más la operación en la ALU, más la memoria de datos, más escribir el resultado en el banco de registro. Esa es la instrucción load. Ejemplo, veamos. Suponiendo que las memorias demoran 200 picosegundos, la ALU y los sumadores 200 y el banco de registro 100. Los multiplexores, todo lo demás, el control es despreciable. ¿Cuánto demora el load? Vamos de vuelta. Memorias 200, ALU sumadores 200, banco 100. Vamos para acá. ¿Qué hace el load? Hacemos el fetch. ¿Cuánto demora? 200. Después accede al banco de registro. 100. O sea, vamos 300. Después va a la ALU. Son 200 más. Vamos 500. ¿Me siguen? ¿Todo o no? Después vamos a la memoria de datos, que hemos dicho que son 200 más. 700. Y después vuelve al banco de registro. ¿Cuánto demoraba el banco de registro? 100. En total, 800. Entonces, con esos retardos, la memoria en la instrucción load demora 800 picosegundos. Las otras, a ver, ¿quién se anima a hacer una instrucción tipo R? 200. 300. 500. ¿Ahí termina? Hay que escribir en el banco de registro. O sea, la tipo R son 600. Verificamos, son menos que las load. Bien. El store, 200. 300. 500. 200 más, se me hace 700 y ahí termina. O sea, el store es más corto que el load. Hagan lo mismo con el branch, o hagamos el branch. ¿Cómo es el branch? 200. 300. 500. Y ahora el sumador S. El sumador S se hace, fíjense que se hace totalmente en paralelo con este. Porque necesita PC que ya lo tengo, la constante que ya la tengo. Entonces lo hago en paralelo. No sumo nada. O sea, este sumador no depende de este. ¿Recuerdan las dependencias? De ahí vamos por el camino crítico. Entonces la instrucción más larga es la load. Demora, en este caso, 800.
¿Y qué nos sirve? Dice que este diseño nos rompe uno de los principios de diseño. ¿Se acuerdan cuál es el principio de diseño? Sí, ¿cuál? Adaptamos toda la etapa con la estructura más. Algo así. Estamos teniendo que el camino está determinado por la más larga, la más lenta. Estamos perjudicando a todas las demás por culpa de una. Y eso es algo que no es deseable. ¿Estamos? Y eso nos da un gran problema de performance. Nuestra duración del ciclo T va a ser largo, cuando pudiera ser más corto. ¿Estamos? Pero no podemos hacer un clock variable para cada instrucción. ¿Por qué? Porque el clock nos va dando el ritmo y además la instrucción la sé cuando la decodifico. Tendré que decodificar una cosa que no se puede hacer. Otro problema que tiene esto es que en general estamos duplicando recursos, porque tenemos dos memorias, porque tenemos una ALU, dos sumadores más, porque no nos importa, pongamos, tiramos cable por todos lados, y hemos tirado cable, entonces a la larga es un poco más caro. Después vamos a ver que en realidad no es tan caro. Pero, ¿qué podemos sacar como conclusión? Hemos diseñado un camino de datos, hoy. ¿Estamos? Y ustedes pueden salir de acá cuando vayan a comer a su casa, con su mamá y dicen, che, ¿qué han hecho en la facultad hoy? Hemos diseñado un microprocesador. Y es verdad. Y se ríe Tomás. O si van a comer con la novia, o con quien sea, o el novio. Pueden volver o con los compañeros de psicología, los amigos de psicología, che, ¿qué han hecho en la facultad hoy? Cuando se juntan a tomar a la noche. Decir, esta mañana hemos diseñado un microprocesador. Y es verdad. Hemos diseñado un microprocesador. Desde cero. ¿Estamos? Y ojo, no cualquier microprocesador. Tiene un CPU igual a 1, que es bastante bueno. Tiene un T largo. Sí, bueno, el T es malo. Pero tiene un CPU igual a 1. Ustedes cuando veían el SRC y todo lo demás, no tenía un CPU igual a 1. Entonces habrá que ver y comparar en performance si conviene o no. Pero no está nada mal. ¿Estamos? Entonces, terminamos acá. Tiene mucho potencial para mejorar y eso lo vamos a ver la semana que viene. Y vamos a ver cómo lo mejoramos. Le damos, esto. ¿Cómo? Claro. Pipeline y paralelismo, digamos. A modo de resumen, ¿cómo hacemos para diseñar un procesador? Partimos de lista. Hacemos el RTL abstracto. De ahí vamos construyendo paso a paso con las unidades funcionales necesarias, definiendo los valores de la señal de control. Luego diseñamos el control principal y un control local. Los dos tienen de bueno que son combinacionales. Entonces los podemos hacer simple, lógica de dos niveles. Logramos el objetivo de CPU igual a 1, pero con un T muy grande. Es lento. ¿Estamos? El ciclo es lento. La frecuencia es baja, porque está determinado por mi instrucción más larga que un cuello de botella. Y me rompe un principio de diseño de hacer más rápido el caso más común. ¿Estamos? Diapositiva de agradecimiento. Terminar el tema 7. Espero que les haya gustado. Que tengan un buen fin de semana. Y nos vemos el lunes, si Dios quiere.